Franco Colapinto, joven talento argentino en el mundo del automovilismo, ha expresado su preocupación por los cambios en el reglamento de la Fórmula 1 que entrarán en vigor en 2026. Estos cambios, que incluyen la introducción de la aerodinámica activa y el sistema de modo Bahrain, son parte de un esfuerzo por modernizar la categoría y alinearla con las demandas medioambientales y tecnológicas del futuro. Sin embargo, figuras como Colapinto temen que estas modificaciones puedan alterar la esencia de las carreras y hacer que la F1 dependa más de la tecnología que del talento humano de los pilotos. A continuación, se desglosarán en detalle estas modificaciones y el impacto que podrían tener en la Fórmula 1, además de la postura de Colapinto sobre estos avances. En 2026, la Fórmula 1 experimentará un cambio técnico revolucionario con la introducción de la aerodinámica activa, que modificará por completo cómo los equipos gestionan el rendimiento de sus coches durante las carreras. Hasta el momento, el sistema utilizado para ayudar a los pilotos a realizar adelantamientos es el DRS, Drag Reduction System, un mecanismo que permite reducir la resistencia aerodinámica en las rectas, logrando así una mayor velocidad punta y facilitando los adelantamientos. Aunque efectivo, el DRS tiene una serie de limitaciones, ya que solo se puede activar en zonas específicas del circuito y bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando el piloto está dentro de un segundo de otro coche. Además, la eficacia del DRS depende directamente de la proximidad de los coches rivales, lo que no siempre garantiza que los adelantamientos sean posibles, incluso si se activa el sistema. Sin embargo, la nueva propuesta de aerodinámica activa ampliará enormemente las posibilidades de control de los monoplazas, permitiendo que los alerones delantero y trasero puedan ajustarse en tiempo real durante la carrera mediante un sistema electrónico. Los pilotos podrán modificar la carga aerodinámica del coche de acuerdo a las necesidades del momento, optimizando el rendimiento en diversas secciones del circuito. Por ejemplo, en las rectas, donde la prioridad es la velocidad, los pilotos podrán reducir la carga aerodinámica, lo que disminuirá la resistencia al aire y aumentará la velocidad máxima. En cambio, en las curvas, cuando el agarre y la estabilidad del coche son cruciales, los pilotos podrán aumentar la carga aerodinámica para mejorar el contacto de los neumáticos con el asfalto y conseguir una mayor tracción. Este sistema permitirá un nivel de personalización del coche mucho más elevado que el que los pilotos tienen actualmente con el DRS. Desafíos de la aerodinámica activa, más tecnología y menos destreza de los pilotos. Aunque la aerodinámica activa parece una mejora prometedora en términos de rendimiento, ha generado una gran cantidad de debate y escepticismo entre los pilotos, incluidos nombres como Franco Colapinto, quien ha sido muy vocal sobre sus preocupaciones. Si bien la tecnología puede ofrecer ventajas en términos de optimización del coche, la gran inquietud es que esta dependencia de sistemas electrónicos podría llevar a una deshumanización del automovilismo. En lugar de que los pilotos dependan de su habilidad, estrategia y adaptabilidad al comportamiento del coche en diferentes condiciones de pista, la gestión de los ajustes aerodinámicos podría reducir el papel del piloto a algo más mecánico y menos intuitivo. Los pilotos se verían forzados a gestionar más parámetros durante la carrera, lo que incluiría no solo las condiciones del clima y la pista, sino también los ajustes de los alerones, lo que podría distraerlos de otros aspectos clave de la conducción, como la estrategia de adelantamientos, las frenadas o las luchas en las curvas. Un sistema más complejo que podría favorecer a los equipos más poderosos. Uno de los aspectos más preocupantes de la aerodinámica activa, según los expertos, es que este tipo de tecnología podría acelerar la brecha tecnológica entre los equipos de Fórmula 1. Mientras que algunos equipos cuentan con los recursos para desarrollar y optimizar estos sistemas avanzados, otros, especialmente los equipos más pequeños con presupuestos limitados, podrían no tener la capacidad para implementarlos de manera eficiente. El ajuste electrónico de los alerones no solo requerirá la habilidad del piloto, sino también un gran nivel de expertise técnico por parte de los ingenieros del equipo para programar y configurar estos sistemas, lo que podría resultar en una mayor desigualdad en el rendimiento entre los equipos. Los equipos con mayores recursos podrán gestionar estos ajustes de manera más efectiva y rápida, aprovechando al máximo las capacidades del sistema, mientras que los equipos más modestos podrían quedar atrás en términos de rendimiento y competitividad. Esto podría hacer que las carreras se volvieran más predecibles, ya que los equipos con mayores recursos dominarían las posiciones de punta,
lo que iría en detrimento de la diversidad competitiva que caracteriza a la F1. Preocupación por el impacto en la habilidad del piloto. Franco Colapinto, al igual que muchos otros pilotos, teme que con la aerodinámica activa se pierda el aspecto de la habilidad pura de los pilotos. En la actualidad, los pilotos de Fórmula 1 tienen que tomar decisiones tácticas basadas en su conocimiento del coche, las condiciones de la pista y la dinámica de la carrera. El uso de la aerodinámica activa, al permitir ajustes constantes de los alerones durante la carrera, podría diluir la destreza tradicional al volante y hacer que los pilotos se conviertan más en operadores de tecnología que en expertos conductores. El control constante de los sistemas podría restarle importancia a los momentos en los que el piloto debe ajustar su estilo de conducción en función de las circunstancias cambiantes, como cuando la temperatura de los neumáticos o las condiciones de la pista exigen una mayor adaptabilidad. Además, la constante necesidad de modificar la configuración aerodinámica podría convertirse en una distracción adicional para los pilotos, quienes ya deben manejar múltiples factores a la vez, como el consumo de combustible, la estrategia de los neumáticos, la interacción con el tráfico en pista y la respuesta de su equipo en tiempo real. Los críticos sostienen que esto podría llevar a una sobrecarga cognitiva para los pilotos, lo que disminuiría su capacidad para ejecutar maniobras arriesgadas o tomar decisiones rápidas en situaciones críticas, elementos que tradicionalmente definen a los grandes pilotos de la F1. En lugar de una batalla en pista basada en la habilidad, podríamos ver una competencia cada vez más basada en la gestión eficiente de los sistemas electrónicos. La cuestión de la equidad, ¿un sistema para los equipos más ricos? La introducción de la aerodinámica activa también podría hacer que la brecha entre los equipos más poderosos y los más pequeños sea aún mayor. El ajuste en tiempo real de los alerones del coche requerirá un sistema altamente sofisticado que, en última instancia, podría depender mucho de la inversión tecnológica y el know-how de cada equipo. Los equipos con presupuestos más altos, como Mercedes, Red Bull o Ferrari, que ya están acostumbrados a manejar sistemas tecnológicos avanzados, podrían sacar una gran ventaja de este sistema, mientras que los equipos más pequeños tendrían que luchar para mantenerse al día. A medida que la tecnología se convierte en un factor cada vez más determinante en el rendimiento de los coches, los equipos con menos recursos se verían en desventaja. Esto podría crear una competición menos equilibrada, donde las posiciones en la parrilla se definan más por la capacidad de los equipos para desarrollar y optimizar estas tecnologías que por la destreza y habilidades de los pilotos. Aunque la F1 siempre ha sido un deporte costoso, los cambios propuestos para 2026 podrían aumentar aún más la barrera de entrada para los equipos que no tienen los recursos financieros para desarrollar estas tecnologías avanzadas, reduciendo la diversidad en el grid y haciendo que las carreras se conviertan en una lucha entre las grandes marcas. Conclusión: un futuro incierto para la Fórmula 1. La aerodinámica activa tiene el potencial de ser un avance emocionante en la Fórmula 1, ofreciendo a los pilotos una nueva herramienta para mejorar el rendimiento de sus coches en tiempo real. Sin embargo, su implementación plantea importantes preguntas sobre el futuro de la categoría. Los pilotos como Franco Colapinto y otros críticos temen que esta tecnología pueda disminuir el papel del conductor y aumentar la complejidad de la gestión del coche, lo que podría hacer que las carreras dependan más de la tecnología que del talento humano. Además, la posible desigualdad tecnológica entre los equipos podría hacer que la competición se vuelva menos impredecible y más dominada por los equipos con mayores recursos. En definitiva, la aerodinámica activa podría marcar un punto de inflexión en la historia de la Fórmula 1. El reto para la FIA será encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de los valores fundamentales del automovilismo, la habilidad de los pilotos, el espectáculo en pista y la competitividad equilibrada. Solo el tiempo dirá si este cambio mejorará la F1 o si, por el contrario, afectará negativamente la esencia de este deporte tan querido por los aficionados de todo el mundo. El modo Override, más adelantamientos o una distracción. Uno de los elementos más innovadores y polémicos que se incorporará a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026 es el modo Override, un sistema diseñado para reemplazar al tradicional DRS, Drag Reduction System, en un intento de mejorar las posibilidades de adelantamiento y aumentar la competitividad en las carreras. A diferencia del DRS, que está restringido a zonas específicas de la pista y depende de la proximidad del piloto a su rival para ser activado,
el modo Override otorgará a los pilotos una flexibilidad mucho mayor en cuanto a cuándo y cómo usarlo, permitiéndoles activar el aumento de potencia en cualquier momento, siempre que el sistema esté disponible. ¿Cómo funciona el modo Override? El modo Override es, en esencia, un boost de potencia que los pilotos podrán usar temporalmente durante la carrera. Este sistema no solo ofrecerá un aumento en la potencia del motor, sino también en la capacidad de acelerar, lo que les permitirá ganar velocidad y, por tanto, superar a sus rivales o defender una posición clave en la pista. El concepto de un boost de potencia no es nuevo en el Motorsport. Por ejemplo, la Fórmula E ya utiliza un sistema similar, donde los pilotos tienen la opción de activar un modo de potencia para ganar ventaja en momentos clave de la carrera, lo que les permite adelantar o mantener su posición frente a sus oponentes. En la F1 de 2026, el modo Override se activará a través de controles electrónicos, lo que permitirá a los pilotos gestionar la potencia extra según las necesidades de la carrera. En teoría, esto podría facilitar los adelantamientos, ya que el piloto podría utilizar este impulso en las rectas para superar a sus competidores. Además, también podría ser útil en situaciones defensivas, cuando un piloto necesita mantener la posición frente a un rival cercano, dándole una ventaja temporal en cuanto a velocidad. Preocupaciones sobre el impacto en la habilidad del piloto. Aunque la introducción del modo Override podría ofrecer más oportunidades para adelantamientos y, por ende, mayor emoción en la pista, no está exento de controversia. Franco Colapinto y otros pilotos han expresado sus preocupaciones sobre cómo este sistema podría cambiar la dinámica de las carreras, particularmente en términos de la habilidad y el control del piloto. Una de las principales inquietudes es que, al igual que con la aerodinámica activa, el modo Override podría poner demasiado énfasis en la gestión de sistemas electrónicos y no en la destreza del piloto al volante. En lugar de depender de su agudeza estratégica, tiempos de reacción y control del coche, los pilotos podrían verse obligados a gestionar múltiples sistemas electrónicos durante la carrera. Esto podría diluir el papel del conductor como elemento clave en la competencia, ya que las decisiones tácticas y los adelantamientos dependerían en gran medida de la disponibilidad de potencia adicional, en lugar de las habilidades personales y la destreza técnica en la pista. La gestión de estos sistemas, que incluiría la activación y desactivación de modos de potencia y el ajuste de la aerodinámica del coche, podría ser una distracción adicional para los pilotos, que ya deben estar atentos a numerosos factores durante una carrera: el estado de los neumáticos, la estrategia de combustible, la interacción con los demás coches y la evolución de las condiciones de la pista. Esta sobrecarga de tareas podría afectar negativamente el rendimiento del piloto, ya que necesitarían dividir su atención entre el control del coche y la gestión de las tecnologías disponibles, lo que podría reducir su capacidad para concentrarse en lo que tradicionalmente ha sido crucial en la F1, la táctica pura y la habilidad al volante. Desigualdad en el uso del modo Override, ¿una ventaja para los equipos más grandes? Uno de los aspectos que más preocupa a los críticos de la nueva normativa es cómo el modo Override podría acentuar la desigualdad tecnológica entre los equipos de Fórmula 1. Los equipos más grandes y con mayores recursos, como Red Bull, Mercedes o Ferrari, ya tienen la capacidad de desarrollar y gestionar tecnologías avanzadas de manera más eficaz que los equipos más pequeños. Si bien todos los equipos tendrán acceso a la misma tecnología básica del modo Override, la optimización y gestión de estos sistemas dependerá de la capacidad de cada equipo para innovar y adaptar sus coches. En otras palabras, los equipos con más recursos podrán aprovechar este nuevo sistema de manera más eficiente, extrayendo el máximo rendimiento del boost de potencia. Esto podría generar una diferenciación aún mayor en la parrilla, donde los equipos más poderosos estarían en una mejor posición para dominar las carreras, mientras que los equipos más modestos quedarían en desventaja. Esta tendencia ya es visible en la F1 actual, donde los equipos más grandes, gracias a sus presupuestos más elevados, tienen la capacidad de desarrollar sus coches de manera más sofisticada, mientras que los equipos con menos recursos se ven limitados en su capacidad para competir al mismo nivel. El modo Override podría exacerbar este problema, ya que los equipos más ricos no solo tendrían la ventaja de contar con los mejores ingenieros y los recursos necesarios para gestionar de manera óptima este sistema, sino que también tendrían la capacidad de experimentar y ajustar el sistema de manera constante, mientras que los equipos más pequeños podrían tener dificultades para encontrar soluciones eficientes a los problemas que puedan surgir.
Un cambio hacia una Fórmula 1 más automatizada. Otro aspecto preocupante del modo Uber es su contribución al cambio de enfoque hacia una Fórmula 1 más automatizada, donde la tecnología y la gestión electrónica jueguen un papel más importante que la habilidad y la estrategia humana. A medida que los coches se llenan de sistemas electrónicos que permiten ajustar la aerodinámica, gestionar la potencia del motor y controlar otros aspectos del rendimiento en tiempo real, los pilotos podrían estar más concentrados en manejar estos sistemas que en aplicar sus habilidades técnicas y tácticas tradicionales. Esto podría reducir el elemento de improvisación y adaptabilidad que define la esencia de la F1. La capacidad de un piloto para leer la carrera, adaptarse a condiciones cambiantes y tomar decisiones rápidas en situaciones límite ha sido históricamente un factor clave para el éxito en el deporte. Sin embargo, con la creciente dependencia de la tecnología, este tipo de decisiones podrían depender más de la habilidad de gestionar los sistemas electrónicos que de la capacidad de maniobrar el coche en condiciones extremas. Una mejora en la competitividad o una distracción para los pilotos. A pesar de las preocupaciones, algunos defienden que el modo Uber puede realmente aumentar la competitividad y hacer que las carreras sean más emocionantes. Al permitir que los pilotos tengan más control sobre su potencia y rendimiento en momentos clave, el sistema podría ofrecer más oportunidades de adelantamiento y mayor lucha en la pista, lo que en teoría podría mejorar el espectáculo para los aficionados. Sin embargo, esto también abre la puerta a una Fórmula 1 cada vez más dependiente de la tecnología, donde la diferencia entre ganar o perder podría depender más de la capacidad de gestionar los sistemas electrónicos que de las habilidades al volante. El equilibrio entre la habilidad del piloto y la capacidad tecnológica del coche se podría ver alterado, haciendo que las carreras sean más impredecibles, pero también más complejas y técnicas. Conclusión. El modo Uber es sin duda una de las propuestas más intrigantes y controvertidas de la Fórmula 1 para 2026. Aunque ofrece nuevas oportunidades de adelantamiento y podría mejorar la competitividad en las pistas, también plantea serias preocupaciones sobre la distracción de los pilotos, el impacto en la igualdad entre equipos y el riesgo de hacer la competición más dependiente de la tecnología que de la habilidad humana. Los pilotos, como Franco Colapinto, temen que la automatización de estos procesos le quite el control a la destreza del piloto y convierta las carreras en un ejercicio de gestión electrónica en lugar de una verdadera batalla de habilidades. Solo el tiempo dirá si el modo Uber será un avance positivo para el deporte o si generará una serie de problemas que desvirtúen la esencia misma de la Fórmula 1. Franco Colapinto, el prometedor piloto argentino que ha destacado en categorías como la Eurocopa de Fórmula Renault y las series de resistencia, ha expresado de forma clara y rotunda su preocupación sobre los cambios que se introducirán en la Fórmula 1 de enero de 2026. Si bien reconoce el valor de la evolución tecnológica en el automovilismo, teme que las nuevas regulaciones favorezcan en exceso a la tecnología electrónica y reduzcan la influencia que la habilidad del piloto tiene en los resultados de las carreras. Colapinto ha sido uno de los primeros en levantar la voz ante lo que considera una amenaza a la esencia misma de la Fórmula 1. Según el piloto, uno de los atractivos fundamentales de la categoría ha sido siempre la capacidad de los conductores para tomar decisiones rápidas y precisas en plena acción. Sin embargo, con la implementación de sistemas avanzados como la aerodinámica activa y el modo Uber, los pilotos estarán cada vez más centrados en gestionar sistemas electrónicos complejos, lo que podría restar protagonismo a su habilidad al volante. La deshumanización de la competencia, un espectáculo de tecnología. La preocupación principal de Colapinto es que, con estos nuevos sistemas, los pilotos podrían empezar a ser vistos no como conductores de alta destreza, sino como operadores de tecnología avanzada. A medida que los coches se convierten en máquinas de alta tecnología, el control sobre la pista, las maniobras y los adelantamientos ya no dependerían únicamente de la destreza de los pilotos. En lugar de que un piloto se gane el adelantamiento con una maniobra precisa o una elección táctica sobre la trazada, el uso de sistemas como la aerodinámica activa y el booster modo Uber podría dictar quién tiene ventaja en cada momento, convirtiendo la carrera en una gestión de sistemas electrónicos más que una batalla de habilidades. Este cambio no solo afecta a la forma en que los pilotos interactúan con los coches, sino que también podría alterar la naturaleza misma de las estrategias de equipo. En un contexto donde la gestión de sistemas electrónicos se vuelve crucial,
las decisiones estratégicas pasarían de depender de la lectura de la pista o de una reacción ante condiciones cambiantes, a depender de la optimización de parámetros electrónicos como la potencia del motor o el ajuste de la aerodinámica. Colapinto, la F1 y su dependencia de la tecnología. Franco Colapinto, aunque entiende la importancia de la tecnología para la evolución del automovilismo, sostiene que la Fórmula 1 no debe perder su esencia, que es el espectáculo generado por la interacción entre los pilotos y las máquinas. A lo largo de la historia, el automovilismo ha sido un deporte donde la destreza humana ha jugado un papel crucial. Las grandes rivalidades, los adelantamientos en la última vuelta y las decisiones estratégicas tomadas en medio de la carrera han sido la razón por la que los aficionados han seguido con pasión este deporte durante más de 70 años. Sin embargo, con la inclusión de estos nuevos sistemas, Colapinto teme que la tecnología termine por eclipsar el papel fundamental del piloto, lo que podría alejar a los fanáticos que aprecian la habilidad pura del conductor. A medida que los sistemas electrónicos se hagan más complejos y dependientes de las capacidades del equipo, la brecha tecnológica entre los equipos más poderosos y los menos favorecidos podría volverse aún más pronunciada. Esto, según Colapinto, podría generar una competencia más desigual y, en consecuencia, restar emoción a las carreras, ya que los pilotos con menos recursos no tendrían acceso a las mismas tecnologías avanzadas. El reto de equilibrar tecnología y habilidad. Colapinto no es el único que ha manifestado inquietud sobre este punto. Muchos en el paddock de la F1 temen que la categoría se convierta en una competencia de máquinas, en lugar de una lucha entre pilotos. Toto Wolff, director de Mercedes, ha mencionado en varias ocasiones cómo el futuro de la F1 debe ser un balance entre sostenibilidad, tecnología y la habilidad humana, pero en muchas ocasiones ha resaltado que no se debe perder la esencia de las carreras. Por ejemplo, con la introducción de la aerodinámica activa, los pilotos deberán gestionar los ajustes de los alerones durante la carrera, lo que representa una carga adicional sobre su capacidad para mantenerse concentrados en la acción de la pista. Colapinto argumenta que este tipo de cambios podría hacer que las decisiones tácticas del piloto queden relegadas a un segundo plano, ya que los sistemas electrónicos jugarían un papel más determinante en el resultado final de la carrera. Impacto en el estilo de conducción y la estrategia. La introducción del modo Override también es otro factor que genera incertidumbre. Este sistema le permitirá a los pilotos activar un boost de potencia para adelantar o defender una posición. Mientras que algunos lo ven como una herramienta útil para incrementar la competitividad, otros, como Colapinto, lo ven como un sistema que podría distorsionar las luchas en pista. En lugar de ver un adelantamiento fruto de la destreza de un piloto al gestionar su coche en las curvas o en las rectas, el uso del modo Override podría convertir la carrera en una cuestión de quién tiene el mejor control sobre el boost de potencia, relegando la habilidad de conducción a un plano secundario. Esto podría hacer que las luchas en pista se vuelvan más predecibles y menos emocionantes, ya que el resultado dependería más de la gestión electrónica que de la destreza y creatividad del piloto. Los pilotos más experimentados, que han desarrollado una relación única con el coche y las condiciones de la pista, podrían verse menos involucrados en la dinámica de la carrera, si gran parte de la decisión sobre cómo se comporta el coche depende de los parámetros tecnológicos gestionados a través de sistemas electrónicos. 4. La dirección futura de la F1, sostenibilidad versus espectáculo. El futuro de la Fórmula 1 está marcado por una contradicción inherente, la búsqueda de sostenibilidad en un mundo cada vez más consciente del medio ambiente, frente a la necesidad de mantener el espectáculo que ha caracterizado a la F1. Con los motores híbridos de 2026, la FIA busca hacer que los coches sean más eficientes en términos de consumo de energía y reducir las emisiones, alineándose con las preocupaciones medioambientales globales. Sin embargo, esto va de la mano de una mayor tecnificación de los monoplazas, lo que, como señala Colapinto, podría deshumanizar las carreras, ya que los pilotos se verían obligados a ser menos estratégicos y más operadores de sistemas. Los detractores de este enfoque señalan que, aunque la sostenibilidad es crucial, la F1 debe mantener su enfoque en la competencia genuina entre pilotos. Si los avances tecnológicos terminan por transformar las carreras en una especie de batalla entre ingenieros más que una lucha entre los pilotos, el espectáculo se vería empobrecido. Esta tensión entre sostenibilidad y espectáculo podría marcar el futuro del deporte, y lo que parecía ser una mejora tecnológica podría,
en última instancia, reducir la accesibilidad y la emoción que los aficionados tanto valoran. 5. Conclusión: un paso hacia el futuro o un riesgo para la identidad de la F1. El Reglamento Técnico de 2026, que introduce tecnologías como la aerodinámica activa y el modo override, es un intento por modernizar la Fórmula 1, haciéndola más eficiente y competitiva. Sin embargo, figuras como Franco Colapinto han advertido que este enfoque podría desvirtuar la esencia de la categoría, haciéndola más dependiente de la tecnología y restando protagonismo a la habilidad del piloto. La Fórmula 1 debe encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y destreza humana. Si la tecnología llega a dominar la competición, las carreras podrían volverse predecibles y menos emocionantes, perdiendo lo que ha hecho a la Fórmula 1 uno de los deportes más apasionantes del mundo. Colapinto y otros críticos alertan que este cambio podría ir en contra de la esencia del deporte, en lugar de avanzar hacia el futuro, podría poner en riesgo su identidad. Solo el tiempo dirá si la F1 de 2026 logra encontrar ese delicado balance entre la innovación y la tradición.